Buen día, doctora, compañeros. Soy Raúl Mercado Verdeja, formo parte del equipo 3 y el día de hoy les voy a hablar sobre las adaptaciones celulares que las células pueden presentar cuando se les expone a un estrés prolongado. Iniciemos por las adaptaciones celulares. En sí, las adaptaciones son cambios reversibles que se van a producir en una célula debido a un cambio en su entorno o en su ambiente, lo cual va a propiciar este cambio de estructura, morfología de la célula, hasta de su funcionalidad. Dependiendo del estímulo al que sea expuesto la célula, esta adaptación va a ser tanto fisiológica como patológicamente, y ambos van a estar mediados por diferentes estímulos, principalmente por mediadores químicos u hormonales o por estrés mecánico como tal. La única diferencia que hay entre una adaptación fisiológica y patológica es de que en la adaptación patológica va a haber un cambio en su estructura, en su funcionalidad. Sin embargo, este cambio va a estar expensas a la funcionalidad que corresponde a cada célula de la que estemos hablando. En cambio, cuando estamos hablando de una adaptación fisiológica, va a realizar un cambio en su funcionalidad que no va a alterar al organismo como tal. A lo largo de la presentación vamos a ver cuatro tipos de adaptaciones celulares, iniciando por la hipertrofia. La hipertrofia va a ser un aumento en el tamaño de la célula, solo en su tamaño y no en su número. Y esto se va a deber a que en la célula va a haber un aumento en la síntesis de proteínas, de sustancias del citoplasma, de organelos, lo cual va a hacer a la célula aumentar su tamaño para poder almacenarlos. Y esta solo va a ser característica de células o de tejidos que tengan una capacidad replicativa disminuida o casi nula. Por ejemplo, en células musculares, las cuales pues no van a presentar una replicación como por ejemplo las células endoteliales o las células epiteliales como tal. Puede ser tanto fisiológica y patológicamente, y en ambos casos sus mecanismos de regulación van a ser o mediadores químicos u hormonales o hasta por estrés mecánico, dependiendo de lo que estemos hablando. Unos ejemplos muy característicos de esta adaptación fisiológicamente va a ser el aumento de tamaño en el útero debido a la acción del estrógeno, y patológicamente pues tenemos el aumento de tamaño del músculo cardíaco debido a una hipertensión crónica, ¿no? Entonces la hipertrofia del músculo cardíaco va a ser secundaria a la hipertensión crónica, ¿ok? En la siguiente diapositiva podemos ver tres imágenes. En la primera va a ser una vista macroscópica de dos úteros. Del lado izquierdo podemos ver un útero en estado grávido que va a estar procedente a una hipertrofia y una hiperplasia de sus células. Mientras tanto, el útero del lado derecho está en estado normal, no replicativo, podríamos decirlo. Y como podemos ver, hay una gran diferencia en el tamaño de ambos úteros, y esto va a ser debido a la hipertrofia y a la hiperplasia de sus células, ¿ok? En las otras dos imágenes podemos ver cortes histológicos al mismo aumento de células musculares lisas del útero. Como podemos ver, el tamaño de las células del lado derecho está muy incrementado, ¿ok? Del lado de la imagen B podemos ver células pequeñas, organizadas, con un citoplasma normal y un núcleo normal. Sin embargo, en el corte histológico de la imagen C, podemos ver células musculares lisas de gran tamaño, y esto debido a que hubo una síntesis, una producción de proteínas de citoplasma y de organelos que aumentó su tamaño. Como podemos ver, se puede ver una gran diferencia entre cada imagen, y eso que están al mismo aumento, dando a denotar el aumento en la hipertrofia cuando estas células se exponen a la acción del estrógeno. Continuando con la hiperplasia, este va a ser un aumento en el número de células que conforman un tejido u órgano. Y al igual que en la hipertrofia, cuando se afecta el número suficiente de células, el órgano o tejido macroscópicamente puede presentar un aumento de su tamaño. Sin embargo, la diferencia va a ser que esta adaptación va a estar caracterizada en células que tengan capacidad replicativa activa, por ejemplo, células endoteliales o células epiteliales como tal. Esto va a suceder por un aumento en la proliferación de dichas células. Por ende, podemos deducir que se debe a mediadores químicos como las hormonas o por factores de crecimiento. Por ende, sus medios de regulación van a ser estos, tanto hormonales
por mediadores químicos o hasta por factores de crecimiento. Puede ser tanto fisiológica como patológicamente. Sin embargo, cuando estamos hablando de fisiología, podemos tener dos hiperplasias fisiológicas, las cuales van a ser una hiperplasia hormonal, la cual va a estar activada por la acción de las hormonas, y la otra va a ser la hiperplasia compensatoria, la cual se va a dar cuando se estirpa, se daña o se quita parte del tejido de un órgano. Las células van a empezar a producirse, a replicarse, para que se vuelva a regular la cantidad de tejido perdido y vuelva a su estado normal como tal. Por ejemplo, cuando tenemos la extirpación de tejido hepático, ¿no? Además de que una característica que debemos de comentar es de que el proceso hiperplásico aún sigue regulado. ¿A qué me quiero dar a entender? A que cuando se quita el estímulo hormonal o el factor de crecimiento, también va a desaparecer la hiperplasia. A diferencia del cáncer, que cuando se quita el estímulo, este no deja de producirse. Ahí hay una diferencia entre el cáncer y una hiperplasia, debido a que los mediadores reguladores de la hiperplasia aún siguen activos, y cuando el estímulo se quita o desaparece, también lo hará la hiperplasia como tal. En la siguiente diapositiva podemos ver dos cortes histológicos. Del lado izquierdo podemos ver un tejido prostático normal, un alveolo prostático. Podemos ver el tejido conectivo que le da soporte a las células prostáticas, y en su interior podemos ver a las respectivas células prostáticas organizadas. Podemos ver que su núcleo se encuentra orientado hacia lo que es el tejido conectivo, y su citoplasma va directo hacia lo que es el lumen de la glándula como tal, donde van a excretar o secretar todas sus hormonas o secreciones prostáticas. Sin embargo, en el corte del lado derecho podemos ver un tejido con hiperplasia prostática benigna. Podemos ver un aumento en las células que podemos ver en el corte histológico como tal. Podemos ver que en la organización de lo que era el tejido conectivo casi se pierde, y también podemos ver una desorganización en el citoplasma de las células. Otro cambio que también podemos notar son las aglomeraciones de células prostáticas, debido a la proliferación excesiva de estas células debido a la acción de la hormona testosterona como tal. También podemos ver que el lumen de la glándula pues se encuentra disminuido debido al aumento del citoplasma por las numerosas células que hay en este tejido como tal. La atrofia se puede definir como una reducción o una disminución en el tamaño de la célula. Esto se debe a una pérdida progresiva de su citoplasma, y sus causas pueden ser muy variadas, entre las cuales tenemos causas fisiológicas, como es la pérdida del estímulo endocrino por alguna hormona o factor de crecimiento, o hasta por el envejecimiento, o por causas patológicas como es la pérdida de irrigación o de inervación, o hasta por un menor esfuerzo, por ejemplo, en un músculo que esté enyesado y que no se ocupe. Puede causar atrofia como tal. Y esto se debe a una menor síntesis de proteínas dentro de la célula y a una mayor degradación de las mismas, debido a un mal metabolismo, a una mala nutrición de todos los componentes que necesita la célula. Esta adaptación se puede incluir dentro de lo que es la autofagia, o incluye más que nada lo que es la autofagia, debido a que pierde su citoplasma y sus organelos para mantener la supervivencia de la célula, y aún así que no muera esta por estos estímulos como tal. ¿Cómo es que se produce esta disminución del citoplasma? Por una vía, la vía de la ubiquitina proteosoma. La ubiquitina es una enzima, es una molécula la cual va a servir como marcador de las proteínas, para que éstas sean degradadas en lo que son los proteosomas. Es decir, la ubiquitina se va a pegar a la proteína deseada, y esto va a hacer que sea desmantelada o desnaturalizada en medio de los proteosomas, para su posterior reutilización en metabolitos menos complejos como tal, por medio de la ubiquitina ligasa, que es la que conocemos. Y un dato interesante de lo que es la atrofia, que es que cuando se afecta el número suficiente o la cantidad de tejido suficiente, podemos ver una disminución en el tamaño del órgano afectado.
En la siguiente diapositiva podemos ver dos imágenes macroscópicas de dos encéfalos. En la imagen A podemos ver un encéfalo en estado normal y en la imagen B podemos ver un encéfalo que presenta atrofia. Como podemos ver en la imagen A, el espacio entre las cisuras y las circunvoluciones son casi mínimos, casi no hay espacio entre cada una de las circunvoluciones. Y las cisuras son casi delimitaciones o limitaciones que representa cada circunvolución. Podemos ver que estas circunvoluciones abarcan casi todo el espacio correspondiente al encéfalo como tal. Sin embargo, en la imagen B podemos ver que el espacio presente en las cisuras que separan a cada circunvolución es aún mayor. Podemos ver que el espacio incrementó. Y esto se debió a que las circunvoluciones disminuyeron de tamaño. Y al disminuirlos, pues se aumenta el espacio entre cada cisura. Eso se debe a que hubo una pérdida de material encefálico debido a la atrofia. Esto puede ser causado principalmente por el envejecimiento en un señor octogenario, en un paciente octogenario, pudiéramos decir, que presenta una atrofia fisiológica como tal. Y por ende, cuando se afecta la cantidad necesaria de tejido, podemos ver una reducción en el tamaño del órgano afectado. Por último, vamos a hablar sobre la metaplasia. La metaplasia va a ser el cambio de un tipo de célula adulta por otro tipo de célula adulta más adaptada. Este cambio sucede a que las células originales son expuestas a un estrés susceptible que puede ocasionar una muerte celular a estas células. Por ende, se estimula a las células madre para que se reprogramen y pueda proliferar un nuevo tipo de célula que sea más adaptada a este entorno hostil al que se le está exponiendo a las nuevas células. Una característica, una desventaja de la metaplasia es de que pierde la funcionalidad principal de las células originales. Debido a que se cambia el tipo de célula por una más resistente, estas no van a tener las mismas características ni van a tener las mismas funciones que las originales. Por ende, se va a perder una funcionalidad del tejido y más que nada, aunque se sustituye esa supervivencia, también se va a denegar la funcionalidad de la misma como tal. Este tipo de célula sustituye una célula menor adaptada a una más adaptada para mejorar su supervivencia y de que se sucede principalmente por la reprogramación o el cambio de fenotipo de las células madre para así proliferar y dar células más adaptadas al entorno. En la siguiente diapositiva podemos ver un ejemplo de metaplasia, la metaplasia escamosa del epitelio respiratorio. Normalmente, el epitelio respiratorio consta de células ciliadas cilíndricas, las cuales van a poseer cilios, y su función va a ser tanto la de secretar moco como la de movilizar partículas que hayan sido inspiradas por el sistema respiratorio para su posterior expulsión. Sin embargo, cuando estas células son expuestas a toxinas como lo es el humo del cigarro, estas van a ser muy susceptibles a estas toxinas, tanto que pueden ocasionar hasta apoptosis o necrosis. Sin embargo, para evitar eso, las células se van a cambiar de fenotipo para volverse células escamosas. Las células escamosas van a estar más adaptadas a este tipo de toxinas debido a que las toxinas van a poder eliminar la primera línea de células. Sin embargo, la replicación rápida de este tipo de células pues va a hacer que el epitelio no pierda su estructura. Sin embargo, como ya lo habíamos mencionado, la metaplasia pierde la funcionalidad original. Y esto debido a que estas células, las escamosas, ya no van a tener ni cilios ni van a poder secretar moco, que era la función principal de las células ciliadas del epitelio respiratorio. En el corte histológico podemos ver el tejido conectivo, la capa basal de lo que es el epitelio. Podemos ver células cilíndricas, ciliadas, aquí podemos ver los cilios, y conforme vamos avanzando en la imagen podemos ver que estas células con sus núcleos bien definidos se van a empezar a estratificar y a cambiar de forma. Y esto debido a que aquí está la zona metaplásica escamosa, en donde del epitelio cilíndrico ciliado pasa a epitelio escamoso, donde ya hubo un cambio de fenotipo, un cambio de célula,
debido a que aquí inicia o aquí hay una mayor exposición a las toxinas y pues hubo un cambio de estas células para una mejor supervivencia. Esto se da principalmente en los fumadores crónicos y pues como ya lo habíamos indicado, pierde su funcionalidad y un caso muy particular es de que por lo general la metaplasia puede contribuir al desarrollo del cáncer pulmonar en este caso o a los cánceres cuando se presenta la metaplasia. Continuando con mi tema de exposición, vamos a hablar sobre las acumulaciones intracelulares. En ciertas situaciones se puede dar que en las células se empiezan a almacenar ciertas sustancias, ciertas moléculas que se van a empezar a almacenar dentro tanto de su citoplasma, de su núcleo y hasta de algunos organelos, por ejemplo los lisosomas, las mitocondrias. Estas sustancias se van a empezar a acumular y van a empezar a formar acúmulos anormales de estas sustancias dentro de las células. Aunque es un proceso un tanto anormal, algunos fisiológicos, otros más patológicos, esto se va a deber por diferentes motivos, principalmente por una eliminación o degradación adecuada de la sustancia de la que estemos hablando. Por ejemplo, en este caso tenemos a los lípidos, una producción excesiva de la sustancia, inicialmente hablando de proteínas, o también un depósito de una sustancia exógena, como lo es un pigmento, debido a que un pigmento no se puede degradar en las células y por eso se va a almacenar dentro de la célula, debido a que no se puede degradar para su posterior eliminación. En las acumulaciones intracelulares vamos a tener cinco tipos de acumulaciones. La degradación de grasas marcadas por lípidos, el colesterol, las proteínas, el glucógeno y los pigmentos. La degradación grasa corresponde a un metabolismo anormal, a una falta de metabolismo correcto de los lípidos y corresponde a una acumulación de triglicéridos aumentada dentro de lo que es las células. También se le conoce como cambio graso o esteatosis. Esta se encuentra por lo general en órganos que tengan un metabolismo aumentado, un metabolismo prolongado de lípidos, como lo es el hígado. Sin embargo, también se va a poder presentar en lo que es el corazón, los riñones, entre otros órganos. Sin embargo, el colesterol va a ser producido principalmente una acumulación excesiva debido a un aumento en la ingesta o una reducción del catabolismo lipídico. En este caso podemos tener que la ingesta del colesterol se atribuye a enfermedades, por ejemplo, la diabetes, la obesidad o la reducción del catabolismo por alguna enfermedad hereditaria que disminuya la síntesis o elimine enzimas que faciliten la eliminación del colesterol. Las acumulaciones de colesterol son muy importantes porque forman alteromas. Ateromas que van a desembocar en lo que es una aterosclerosis y va a poder tener complicaciones muy importantes si no se llega a tratar a tiempo. La acumulación de proteínas es menos frecuente que la del colesterol o que la de las grasas. Sin embargo, este sucede por una presencia de un exceso de proteínas o un aumento en la síntesis de las mismas. Un ejemplo es en el síndrome nefrótico, en el cual los glomérulos van a estar dañados y van a permitir la salida abundante de proteínas, como lo es la albúmina. La albúmina, al ser transportada hacia los túbulos renales, se va a reabsorber por medio de pinocitosis en los túbulos contorneados proximales. Se va a reabsorber y va a empezarse a almacenar en las células de los túbulos. Sin embargo, cuando el síndrome nefrótico se cura, se trata, la expulsión de estas proteínas pues disminuye o desaparece por completo y después de un tiempo las células van a degradar estas proteínas y va a desaparecer este acúmulo. El glucógeno es un caso extraño en el cual se asocia más que nada a la alteración en el metabolismo de la glucosa y del glucógeno. Principalmente la enfermedad que se caracteriza de esto es la diabetes mellitus, debido a que la insuficiencia de insulina pues altera directamente el metabolismo de lo que es la glucosa y por ende se van a empezar a acumular dentro de lo que son las células como tal.
En la siguiente diapositiva podemos ver una esquematización de la acumulación de diferentes sustancias dentro de las células y un corte histológico correspondiente a un tejido con cambio graso. En la esquematización podemos ver el metabolismo anormal, los defectos de plegamientos de las proteínas, la ausencia de enzimas o la ingesta de materiales no digeribles como lo son los pigmentos. En el metabolismo anormal pues no se pueden eliminar correctamente lo que son las sustancias, por ende se van a almacenar. En el defecto en el plegamiento o transporte de proteínas, pues debido a que no se plegan bien o no hay un transporte desde adentro hacia afuera, pues tampoco se van a eliminar. Al igual que en la ausencia de las enzimas, ya que las enzimas lo que van a hacer va a ser aumentar el metabolismo o van a hacer el metabolismo de sustratos complejos a productos solubles más digeribles. Entonces, si no hay una enzima que haga este cambio, se van a almacenar los sustratos complejos que por ende no se van a poder digerir dentro de la célula. Al igual que en la ingesta de materiales no digeribles, como no son digeribles, no son degradables, lo único que puede hacer la célula para almacenarlos, pues va a ser en vesículas dentro de su citoplasma y estas no se van a poder ni degradar, ni se van a poder exocitar, ni nada por el estilo, formando lo que son los acúmulos. En el corte histológico podemos ver tejido con grandes acúmulos blanquecinos, grandes espacios en blanco entre tejido y tejido, y estos corresponden a los almacenamientos de lípidos. Este color, esta ausencia es debido a que en tinciones normales los lípidos se degradan. Y al degradarse queda ese espacio blanquecino, ese espacio en donde se encontraban los lípidos. Podemos ver que las células que estos los contienen, aquí tenemos los citoplasmas, pues ocupan un gran espacio dentro del citoplasma debido a un aumento en los triglicéridos de las células, principalmente del hígado. En los hepatocitos se acumulan grandes cantidades de lípidos cuando hay, por ejemplo, una gran ingesta, obesidad, diabetes, entre otras enfermedades, y se produce lo que es el hígado graso. Como podemos ver aquí, es el inicio de un posible hígado graso debido a la acumulación excesiva de triglicéridos en el tejido. Otra acumulación anormal son los pigmentos. Los pigmentos son sustancias o moléculas que poseen color y por lo general suelen ser tanto exógenos como endógenos. El pigmento más frecuente exógeno es el carbón, ya que se encuentra muy comúnmente en lo que es la atmósfera y lo respiramos continuamente. Estas moléculas son fagocitadas por los macrófagos alveolares y como no se pueden degradar o no los pueden degradar, se van a empezar a almacenar dentro de lo que es el macrófago. En cambio, en los pigmentos endógenos tenemos varios ejemplos, entre los cuales tenemos la lipofucsina, que es un pigmento pardo amarillento, el cual va a ser ocasionado por la degradación o por, sí, la degradación de proteínas o lípidos provocados por los radicales libres. Este pigmento es conocido como pigmento de desgaste debido a que su presencia es más que nada por el envejecimiento o por lesiones de los radicales. Y esto se debe a que se desnaturalizan tanto las proteínas como los lípidos y forman este tono pardo amarillento que es el que lo denota. La melanina es un compuesto sintetizado por los melanocitos, el cual pues funge como una pantalla de protección ante las radiaciones ultravioletas y su color es pardo negruzco. Aunque los melanocitos son los que las sintetizan, también se pueden encontrar en macrófagos dérmicos cuando son fagocitados por posibles muerte celular de los melanocitos. Pero no es muy normal verlos. Y por último tenemos el pigmento hemosiderina, la cual es un derivado de la hemoglobina y se da cuando hay un aumento de hierro sistémico o local. El hierro se va a acumular en acúmulos que se llaman ferretina, micelas de ferretina, por medio de lo que es la proteína apoferretina. Pero cuando se acumula gran cantidad de micelas de ferretina, se va a dar lo que se le conoce como hemosiderina. El pigmento de hemosiderina es de color amarillo dorado a pardo y por lo general se da, no se, es patológico, no se da comúnmente, pero se puede ver una cantidad minúscula de este pigmento en lo que son los
fagocitos mononucleares de la médula, el hígado y el vaso, debido a que en estos se degradan los eritrocitos viejos, donde hay mayor cantidad de hierro en almacenamiento y pues se puede ver un poco de este pigmento como tal. En la siguiente diapositiva podemos ver cortes histológicos representativos de los pigmentos que acabamos de explicar. En la imagen superior, en la figura 2.26, podemos ver dos cortes histológicos en diferentes tinciones de hemosiderina en tejido hepático. En el lado, en la figura A, podemos ver acúmulos granulares de lo que es la hemosiderina correspondientes a las micelas de ferritina acumuladas debido a un aumento en el hierro. Mientras tanto, en la imagen B, esta corresponde a un tipo de tinción que nos confirmará que se trata de hierro efectivamente, el cual es la tinción de azul de Prussia, el cual va a denotar al hierro de color azul intenso, como podemos ver, a diferencia del tono normal que es este amarillo, dorado, pardo. Esta tinción va a denotar que efectivamente se trata de hierro por su coloración. En la imagen superior, en la imagen inferior derecha de la imagen podemos ver tejido linfático ganglionar traqueal con presencia de acúmulos negruzcos correspondientes a lo que son el pigmento de carbón, debido a que aquí podemos ver macrófagos que en su citoplasma tienen esta acumulación debido a que posiblemente fueron desde el tejido alveolar de los pulmones, se transportaron hacia el tejido linfático ganglionar que se localiza en la tráquea. Y en la imagen o corte histológico del lado izquierdo inferior podemos ver el tejido muscular cardíaco. Aquí podemos ver células cardíacas estriadas con presencia de acúmulos pardos amarillentos, amarillentos pardos, que corresponden al pigmento de lipofuscina, como podemos ver, posiblemente debido a una hipopsia o una isquemia del tejido, lo cual va a hacer que aumente este, este pigmento. O también debido a que se trata de un corte de un paciente ya un poco mayor, podríamos decirlo de esta forma. Una acumulación que no se explicó anteriormente es la calcificación patológica, y esto se debe a que tiene características esenciales que se deben de explicar por separado. En sí, la calcificación patológica es un acúmulo o un depósito normal de lo que son las sales de calcio. Esta se puede clasificar en dos tipos según el tejido que afecta y en cómo lo afecta. Entre ellas tenemos la calcificación distrófica y la calcificación metastásica. La calcificación distrófica en sí presenta un metabolismo normal de lo que es el calcio, o sea, no se presenta hipercalcemia. Sin embargo, va a afectar a tejidos lesionados o muertos, y por ejemplo, en las áreas necróticas de muchos padecimientos o lesiones. Esto se debe a que los depósitos de calcio se van a empezar a acumular por vesículas de fosfato cálcico cristalino producido por las células lesionadas o muertas. Y al acumularse se van a empezar a dar depósitos de sales de calcio en el tejido necrótico o muerto. Mientras tanto, la calcificación metastásica va a presentar un metabolismo anormal del calcio. Es decir, va a haber hipercalcemia para que se produzca la calcificación patológica y se va a dar en tejidos sanos y no lesionados. O sea, esta calcificación metastásica puede suceder a lo largo de todo el organismo siempre y cuando pues sean en tejidos sanos. Y esto se debe a que el aumento del calcio en sangre va a promover la formación de estos depósitos anormales en los tejidos. Morfológicamente e histológicamente, las acumulaciones de calcio se van a observar como acúmulos basófilos, muy basófilos, que van a estar intra o extracelularmente, dependiendo de cómo se haya almacenado el calcio. En la siguiente diapositiva podemos observar un corte histológico de la dermis en donde se presenta una calcificación metastásica, debido a que el tejido no se ve lesionado ni muerto. Podemos ver
grandes acúmulos o depósitos muy violetas que corresponden a las sales de calcio que se fueron acumulando a lo largo del padecimiento como tal, ¿no? Y podemos ver que se encuentran extracelularmente debido a que se encuentran rodeados por las células y no dentro de su citoplasma. Podemos ver grandes cantidades de sales de calcio debido a una hipercalcemia derivada de, por ejemplo, un tumor en la glándula paratiroidea o por otras enfermedades como lo es el mieloma múltiple que causa hipercalcemia en general. Podemos ver también las células escamosas de la epidermis que podemos observar aquí y pues este corresponde a una calcificación dérmica por una posible hipercalcemia, como ya lo habíamos indicado anteriormente. Por último, vamos a hablar sobre el envejecimiento celular, sus replicaciones y cómo es que esto contribuye al desgaste de las células como tal. El proceso de envejecimiento celular en sí se puede definir como una serie de cambios que se van a suscitar en la célula, las cuales van a estar caracterizados por una pérdida progresiva de su replicación celular, o sea, de su esperanza de vida y de su actividad funcional en la misma. Estos cambios se van a deber por tres factores principalmente, entre los cuales tenemos las acumulaciones de las mutaciones en el ADN, la ausencia por completo de la replicación celular y un aumento de las proteínas mal plegadas y falta de funcionalidad de las mismas dentro de la célula. Estos tres factores van a propiciar la pérdida de células sanas por el envejecimiento que van a suscitar al envejecimiento celular del tejido y del órgano en general. Las acumulaciones de mutaciones en el ADN son normales debido a que con cada ciclo replicativo la célula puede alterar el ADN. Sin embargo, hay proteínas y enzimas que van a reparar este daño. Con el paso del tiempo, esta maquinaria va perdiendo efectividad y algunas mutaciones van a ser persistentes y van a perdurar en las siguientes replicaciones celulares. Otros factores que promueven la acumulación de mutaciones son, por ejemplo, las lesiones por radicales libres y por radiaciones como lo es la ultravioleta. La replicación celular se va a disminuir o va a cesar por completo por el acortamiento de lo que son los telómeros. En cada ciclo replicativo, los telómeros van perdiendo nucleótidos de poco en poco. Y va a llegar un momento en el que la longitud de los telómeros va a ser tal que la célula lo va a interpretar como ADN dañado y va a entrar en una etapa en donde ya no se va a replicar más. A este punto clave en donde la célula ya no se va a poder replicar más, se le conoce como senescencia replicativa. Y por último, el último factor que tenemos es la acumulación de proteínas mal plegadas. Y esto se debe a que con el paso del tiempo, la maquinaria que sintetiza las proteínas, por ejemplo las chaperonas, van perdiendo efectividad y van a empezar a haber un aumento en la síntesis de proteínas mal plegadas por posibles mutaciones en el ADN, también pudiera ser, y una disminución en las proteínas funcionales ya presentes dentro de la célula, lo cual va a suscitar a su vez en la pérdida de más células y esto va a ser el envejecimiento celular como tal. Tenemos que dar a conocer que la restricción calórica es un factor para evitar el envejecimiento celular debido a que activa diferentes señales de transmisión, principalmente las señales por la insulina, la IGF, el TOR, las cuales en sí disminuyen el crecimiento celular, disminuyen las mutaciones en el ADN, la reparación, y esto pues disminuye el envejecimiento celular con el tiempo. Se facilita la reparación del ADN y la homeostasis de las proteínas. Por último, les vamos a explicar la reducción de los telómeros de manera esquematizada. Como ya los habíamos comentado, conforme van pasando los ciclos replicativos, los nucleótidos presentes en los telómeros se van a ir perdiendo de poco en poco.
Esto va a hacer que al final, en un tiempo determinado de divisiones celulares, la longitud de los telómeros va a ser tal que la célula va a interpretar que el ADN está dañado, lo cual va a hacer que se mantenga en un estado de no replicación. Algo que no comenté es la existencia de una enzima llamada telomerasa. Esta telomerasa lo que va a hacer es mantener la longitud de los telómeros de manera normal por medio de su ARN que va a ocupar como molde y va a seguir agregando nucleótidos conforme va pasando el ciclo replicativo. En las células madre, en las células germinales, la actividad de la telomerasa es funcional. En las células germinales, la telomerasa está ampliamente activa. En las células madre está parcialmente activa. Sin embargo, en las células somáticas no se encuentra activa. Por eso es que las células madre y las células somáticas pueden entrar en estado de senescencia replicativa. Una diferencia con las células cancerígenas es de que se han encontrado la activación de esta telomerasa en las células que disponen al cáncer. Es decir, que en las células cancerosas se encuentra esta telomerasa activa y por ende la célula se puede replicar de manera constante y no entrar a un estado de no replicación. En el esquema inferior podemos ver la relación de la longitud de los telómeros con la progresión del envejecimiento celular. Podemos ver que las células somáticas, conforme va disminuyendo la longitud del telómero, van a entrar en un estado de no replicación en lo que es la senescencia. Las células madre, su longitud va a disminuir menos que las células somáticas, sin embargo va a haber un momento en el que la longitud de los telómeros sí se va a disminuir y ya no van a poderse replicar. Sin embargo, en una célula somática que presentó una mutación tal que se degradó a una célula cancerosa, podemos ver que la longitud de los telómeros va hacia arriba, es decir, se va a ir restableciendo su longitud debido a la activación de la telomerasa. Y al estar activa la telomerasa, sus telómeros se van a seguir manteniendo estables y por ende su replicación, el envejecimiento, nunca va a llegar como tal debido a que se van a seguir replicando de manera constante. Es así como el envejecimiento celular afecta a las células y es como las células se dejan de replicar como tal. Eso sería eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado el tema que tocamos. Esperemos que se haya sintetizado la información de manera correcta y que haya sido de su agrado. Gracias.